El sol se colaba por las cortinas de lino, dorando el parquet de la cocina. El aroma a café recién hecho y a las tostadas con mermelada casera que preparaba mamá era, para mí, el perfume de la felicidad. Cada mañana en nuestra casa era una bendición, un recordatorio constante de la suerte que tenía. A mis 25 años, mi vida era un lienzo pintado con los colores más vibrantes del amor y la seguridad. Papá, Ricardo, siempre estaba allí, leyendo el periódico mientras sorbía su café, su mirada cálida y protectora recorriendo la mesa. Su risa resonaba, grave y tranquilizadora, cada vez que Laura, mi hermana menor, soltaba una de sus ingeniosas bromas. Laura, con sus 22 años, era mi alma gemela, mi confidente, la risa de mi vida. Nuestros lazos eran inquebrantables, tejidos con hilos de innumerables secretos y sueños entrelazados. Mamá, Beatriz, era el ancla de nuestra familia, el corazón que latía con una dulzura inagotable. Sus manos, que amasaban el pan más suave y cosían los vestidos más bonitos, eran el refugio seguro de mi infancia. Siempre con una sonrisa en los labios, sus ojos, tan similares a los míos, irradiaban una bondad que me hacía sentir la persona más amada del mundo. Martina, cariño, ¿quieres más jugo de naranja?, me preguntó con esa voz melódica, mientras me alcanzaba la jarra. Gracias, mamá. Es perfecto, respondí, sintiendo como el calor de su amor me envolvía. A veces, me detengo a observar. Observo a papá, con sus gafas en la punta de la nariz, riendo suavemente. Observo a Laura, sus ojos chispeando de planes y ambiciones. Y observo a mamá, moviéndose grácilmente por la cocina, su presencia llenando cada rincón de calidez. Somos un equipo, una fortaleza. El concepto de la traición era algo tan ajeno a nuestro hogar, tan distante de la esencia de quienes éramos, que ni siquiera existía en mi vocabulario. Mi carrera como diseñadora gráfica despegaba, con proyectos interesantes y un futuro promisorio. Tuve la fortuna de encontrar un trabajo que amaba, y el apoyo incondicional de mi familia era el motor que impulsaba cada uno de mis éxitos. Todos los fines de semana estaban llenos de planes familiares, paseos por el parque, cenas en nuestro restaurante italiano favorito, noches de cine en casa. No había drama, no había secretos oscuros. Solo la simplicidad bendita de una vida feliz, tejida con hilos de confianza y afecto mutuo. Recuerdo el día de mi cumpleaños. Mamá y Laura me habían organizado una fiesta sorpresa. Las luces, la música, los rostros sonrientes de mis seres queridos, y, por encima de todo, la mirada orgullosa de papá y el abrazo apretado de mamá, susurrándome, siempre estaremos aquí para ti, mi niña. Siempre. Esas palabras eran mi roca, mi cimiento. ¿Cómo podría uno dudar jamás de un amor así? ¿De una conexión tan pura y sincera? En mi mente, nuestra familia era la encarnación perfecta de la felicidad, una burbuja inquebrantable de amor, un santuario en un mundo a menudo caótico. Mi corazón rebosaba gratitud. Estaba segura de que nada ni nadie podría romper la armonía que habíamos construido con tanto esmero. Mi carrera como diseñadora gráfica despegaba con ímpetu. Mi estudio bullía con proyectos complejos. Firmas legales de renombre confiaban en mi visión para sus identidades visuales y campañas. Mi nombre resonaba en los círculos de la industria, y mi agenda rebosaba de solicitudes. Era el fruto de años de esfuerzo, cimentados siempre en el incondicional apoyo familiar. Pero si el éxito profesional me llenaba de orgullo, mi vida personal era mi verdadera corona. Daniel, mi primer amor desde la universidad, el hombre de la mirada más sincera y la sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, se había convertido en mi prometido. La propuesta fue mágica, nuestro restaurante italiano favorito, velas parpadeando, su voz un susurro mientras se arrodillaba. Mis lágrimas fueron de pura dicha. El anillo en mi dedo, simple y radiante, simbolizaba el futuro que construíamos. Nuestros planes de boda dominaban las conversaciones familiares. Cada detalle se tejía con la ilusión de una casa llena de risas y un envejecer compartido. Daniel era mi roca, mi alma gemela, el equilibrio perfecto para mi espíritu soñador. Mamá, Beatriz, era el epicentro de nuestra felicidad familiar,
la figura carismática que orquestaba nuestra vida social. Respetada en la alta sociedad por su elegancia innata y su sabiduría, era la anfitriona perfecta, la consejera infalible. Sus amigas la veneraban, yo la idolatraba. Papá, Ricardo, su complemento sereno, nos observaba a sus 3 mujeres, mamá, Laura y yo, con la mirada llena de silencioso orgullo. Laura, mi hermana, mi confidente, mi cómplice incondicional, cimentaba aún más esa imagen de familia idílica. Cada celebración era un reflejo de nuestra dicha, cenas con amigos que se extendían hasta la madrugada, noches de ópera, escapadas espontáneas a la costa. No era raro escuchar susurros a mi paso, una mezcla de admiración y envidia dulcemente camuflada. Martina lo tiene todo. Su vida es perfecta. Y en mi burbuja dorada, solo podía sentir, mi corazón desbordándose de una gratitud que parecía no tener límites. Un trabajo que amaba, un amor que me completaba, una familia que era mi santuario. La felicidad era una melodía ininterrumpida, una sinfonía de gratitud que creía inquebrantable. Me sentía invencible, bendecida, y absolutamente segura de que nada podría jamás perturbar esta armonía. Sin embargo, en medio de aquel brillo dorado, una sombra tenue, casi imperceptible, comenzó a proyectarse. Al principio, la desestimaba como un juego de luces, una anomalía en mi percepción. Era la mirada de mamá, Beatriz. No siempre, pero a veces, cuando hablábamos del futuro, nuestros planes de boda, o incluso la idea de tener hijos, había algo en sus ojos que me inquietaba. Un brillo fugaz, demasiado intenso, que no encajaba con la calidez protectora que siempre le había atribuido. Una chispa helada que se apagaba tan rápido como aparecía, reemplazada por su habitual sonrisa radiante. Martina, mi amor, me siento tan feliz por ti, diría, y yo me reñiría internamente por dudar de ella, de la mujer que era el pilar de mi existencia. Era quizás el estrés de la boda, me decía. O mi propia ansiedad velada por la magnitud de un compromiso tan grande. Pero la sensación persistía, como un molesto zumbido en el fondo de mi mente. Y luego estaban las tónicas. Para tu salud, mi cielo, insistía mamá, cada mañana, tendiéndome un vaso con un líquido oscuro de ligero sabor amargo y terroso. Es una receta ancestral de la familia, nos ha mantenido fuertes por generaciones. Al principio lo veía como una adorable excentricidad materna, un ritual diario de cuidado y afecto. Era siempre el mismo vaso, el mismo tono de voz, la misma sonrisa tranquilizadora. Bebía diligentemente, confiando plenamente. Después de todo, mamá solo quería lo mejor para mí, ¿verdad? Era su forma de protegerme, de perpetuar el linaje de mujeres fuertes y saludables. Daniel, ajeno a mis sutiles aprensiones, se reía con cariño cuando se lo mencionaba. Tu madre es única, un tesoro, decía, mientras yo asentía, deseando con toda mi alma que así fuera. Laura, mi hermana, también tomaba las suyas, lo recordaba desde la infancia. Las considerábamos parte de nuestro bienestar, una tradición familiar tan arraigada como las cenas dominicales. Pero la frecuencia de la insistencia de mamá creció. Ya no era solo por las mañanas. No olvides tu tónica, Martina, me recordaba por la tarde, o antes de dormir, cariño, te ayudará a descansar. A veces, mientras la bebía, la veía observarme, no con su usual ternura, sino con esa misma mirada peculiar, casi de estudio, como si estuviera evaluando algo, un experimento. Y de nuevo, la sonrisa. Esa sonrisa que se estiraba un poco más de lo normal, que no llegaba del todo a sus ojos. Una sonrisa que, en retrospectiva, era la de una artista satisfecha con su obra maestra, o la de una titiritera moviendo sus hilos. La perfección se estaba resquebrajando, aunque yo, en mi ciega devoción, me aferraba a la ilusión. Las grietas eran finas, casi invisibles, pero la luz que se colaba por ellas no era la de la esperanza, sino la de una verdad mucho más fría y oscura que se avecinaba. Mi paraíso dorado estaba a punto de desmoronarse, y la mano que lo empujaría no era la de un extraño, sino la de la persona en la que más confiaba. El dulce sabor amargo de la tónica se me antojaría, en poco tiempo, el preludio de un inminente veneno. La sala de eventos,
decorada con un gusto impecable y flores blancas que exhalaban un aroma embriagador, bullía con la alegría y los murmullos de nuestros invitados. Era mi fiesta de compromiso, un día que debería haber sido la culminación de mis sueños. Ricardo, mi padre, se movía entre la multitud con su sonrisa afable y orgullosa, mientras Laura, mi hermana, reía con su grupo de amigos en un rincón. Todo era perfecto, o al menos así parecía. Yo, ataviada con un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas, me sentía como una princesa, aunque una con una minúscula espina clavada justo debajo del corazón, la creciente, silenciosa aprensión hacia mi madre, Beatriz. Ella, tan elegante como siempre, se acercó a mí justo cuando el brindis general estaba a punto de comenzar. Llevaba 2 copas de cristal finísimo, el líquido en su interior burbujeante y dorado, con un matiz familiar. Era la tónica especial. Mi estómago se contrajo. Para celebrar tu futuro, mi amor, dijo, extendiéndome una de las copas. Su voz era dulce, melosa, como siempre. Pero sus ojos tenían ese brillo extraño, ese que había comenzado a perturbarme. Y la sonrisa. Esa que antes había atribuido a la ternura de una madre orgullosa, ahora se sentía estirada, antinatural, casi depredadora. No llegaba a sus ojos, y en lugar de calor, irradiaba una especie de satisfacción fría, como si estuviera contemplando no a su hija, sino un objetivo, una pieza en un tablero de ajedrez. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor del salón. Una intuición, tan repentina como visceral, me golpeó. No era solo la sonrisa, era algo más. Al tomar la copa que me ofrecía, mis dedos rozaron los suyos y sentí una leve, casi imperceptible, calidez distinta. Y luego, mientras la sostenía, un aroma sutil, no del champán que la gente bebía, sino de algo ligeramente herbáceo, algo que quizás había olido antes en la tónica matutina, pero ahora más concentrado, como una esencia. Una punzada de terror, helada y aguda, me atravesó el pecho. Miré a mi alrededor. Todos estaban distraídos, levantando sus propias copas, buscando a sus seres queridos para el brindis. Mi prometido estaba hablando con Ricardo, su espalda hacia mí. Nadie nos miraba. Era el momento. Un reflejo, un destello de supervivencia pura, se apoderó de mí. Mi mano tembló apenas. De forma tan discreta que solo un observador obsesivo lo notaría, moví mi muñeca, fingiendo un ajuste, y en un movimiento fluido, casi subconsciente, intercambié mi copa con la que mi madre aún sostenía. Su mano, al recibir la mía, no se percató del cambio. Su sonrisa se mantuvo inalterable. Por ti, mi Martina, murmuró Beatriz, alzando la copa que ahora tenía mi veneno. Su mirada se fijó en mí, esperando que hiciera lo mismo. La bebió de un trago, con la misma satisfacción silenciosa en sus ojos que había visto tantas veces. Yo, con la copa que se suponía que era la suya, apenas pude llevarla a mis labios, sintiendo el corazón latirme como un martillo de guerra. El sabor era el mismo. Amargo, dulce. Pero ahora, cada gota era una confirmación gélida, una profecía autocumplida. La perfección se había desmoronado por completo. Mi paraíso dorado no solo se resquebrajaba, había sido demolido pieza a pieza por la persona que más decía amarme. La titiritera había movido sus hilos, pero esta vez, la marioneta había cortado los suyos. Y en su lugar, mis manos temblaban, no de miedo, sino de una verdad fría y desoladora que comenzaba a gestarse en mí, la de una venganza que aún no entendía, pero que sabía que sería tan implacable como el veneno que mi madre había intentado hacerme beber. Apenas sus labios terminaron de murmurar, apenas Beatriz terminó de deglutir el último sorbo de mi veneno, su sonrisa inmutable se fracturó. Un microsegundo de confusión se dibujó en sus ojos, luego un espasmo incontrolable recorrió su rostro. Un jadeo, seco y sin aire, se escapó de su garganta. La copa resbaló de sus dedos inertes y se hizo añicos con un tintineo cruel contra el mármol, un sonido que pareció perforar el silencio atónito que siguió. Sus ojos, antes llenos de esa satisfacción silenciosa, ahora se desorbitaron, buscando asidero en el vacío, en mí.
Su mano se llevó a la garganta, convulsionó, y antes de que Ricardo o Laura pudieran reaccionar, mi madre, la titiritera, se desplomó como un vestido vacío sobre el impecable suelo. El brindis, el ambiente festivo, el lujo que nos rodeaba, se hicieron añicos al mismo tiempo que la copa. El caos estalló. Gritos. Murmullos histéricos. Ricardo, mi padre, se abalanzó sobre ella, su rostro una máscara de horror desfigurado. Beatriz, mi amor, ¿qué te pasa? Su voz era un lamento que nunca le había escuchado. Laura, siempre tan frágil, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la escena, temblando. Daniel, mi prometido, soltó a Ricardo y se giró hacia mí con una expresión de pánico. Martina, mamá se desmayó. Pero yo no podía apartar los ojos de Beatriz, tendida en el suelo, su piel ahora lívida, un hilo de baba escapando de la comisura de sus labios. Hubo un momento de fría quietud en mi interior, una perversa satisfacción que luchaba contra el creciente terror. ¿Qué había hecho? ¿Había ido demasiado lejos? Mi cuerpo se sentía ajeno, una marioneta que aún no había cortado todos sus hilos. La gente gritaba, se aglomeraba. Alguien ya estaba llamando a emergencias. Poco después, en medio de un torbellino de sirenas ululantes y focos intermitentes que tiñeron de azul y rojo el salón de banquetes, los paramédicos irrumpieron. La escena se volvió un bler de voces autoritarias y movimientos rápidos. Envenenamiento agudo, dijo uno con voz grave, mientras comprobaba el pulso de Beatriz y le colocaba una mascarilla de oxígeno. Necesitamos trasladarla de inmediato. Mientras subían a mi madre a una camilla, su cuerpo flácido y pálido, la atención de la multitud pareció girar, lenta y deliberadamente, hacia mí. No fue un cambio brusco, sino un movimiento coordinado, como el de un banco de peces. Los ojos de la tía abuela Clara, siempre envidiosa de la fortuna de mi madre y mi posición en la familia, se clavaron en mí, llenos de un perverso juicio. A su lado, mi tío Eduardo, su fiel eco, carraspeó. Ella fue la última en tocar su copa, ¿no es así?, siseó la tía Clara, su voz apenas un susurro venenoso, pero lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran. La vi. Hablaron, y luego ella la sostuvo. Antes de que mamá se la bebiera. El tío Eduardo asintió, su mirada escudriñadora. Sí, la vi. Justo antes de que mamá se desplomara, ¿qué le diste, Martina? Las cabezas comenzaron a girar. Los susurros se propagaron como una plaga silenciosa y veloz. Sentí la piel helarse. Fue la bebida la que mamá misma me ofreció, apenas pude articular, mi voz sonando extrañamente hueca, distante. Yo no hice nada. Ricardo me miró, suplicante, luego furioso. ¿De qué están hablando, Martina? Nunca. Pero las semillas de la duda ya estaban plantadas. Las cuchillas invisibles de los chismorreos se clavaban en mi espalda. La multitud me escrutaba, su horror mutando en sospecha. Mi mundo no solo se había desmoronado, sino que ahora ardía, y yo, sin haber derramado una sola lágrima, me encontraba señalada como la incendiaria. La venganza había comenzado, implacable, sí, pero no sin un precio. Ese precio, lo sentía, se estaba volviendo tangible. Y aterrador. Las miradas envenenadas me siguieron como dagas invisibles mientras la recepción se deshacía. Mi padre, Ricardo, intentó defenderme, pero su voz se ahogaba en el zumbido de las acusaciones y la indignación general. Sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. Mi madre, Beatriz, seguía inmóvil en el suelo, y el caos lo cubría todo. Nadie quería escuchar la verdad, solo buscaban a quién culpar. Me quedé ahí arrastrando mi alma rota, la humillación quemándome por dentro. En el coche de regreso a casa, el silencio era un pozo sin fondo entre Ricardo y yo. Mi hermana, Laura, evitó mi mirada por completo. Ese silencio fue más devastador que cualquier grito, sellando mi condena antes incluso de que la noche terminara. La madrugada no me trajo consuelo. Observé el amanecer a través de la ventana, un sol indiferente ascendiendo sobre un mundo que me había declarado culpable.
La casa estaba sumida en una calma opresiva, cada susurro, cada movimiento, amplificado por mi ansiedad. Esperaba el aluvión, la confirmación de lo que ya sabía, que esto era solo el principio. Y así fue. Con la mañana llegó el terror personificado en un golpe seco en la puerta principal. 3 agentes de policía uniformados, sus rostros serios y sus ojos fríos, se materializaron en mi sala. Ricardo se puso pálido, Laura se encogió en el sofá. Sentí un vacío helado en el estómago. Señorita Martina Reyes, ¿verdad?, preguntó uno de los agentes, su voz tan plana como el mármol. Asentí, sin poder hablar. Tenemos una orden de arresto en su contra por intento de matricidio. Se nos ha informado que hubo un incidente serio ayer por la noche. Mis piernas flaquearon. Intento de matricidio. La palabra resonó, grotesca, en mi cabeza. Ricardo dio un paso adelante, su rostro contorsionado. Esto debe ser un error. Mi hija nunca haría algo así, es un malentendido. El agente no movió ni un músculo. Se nos ha presentado evidencia, señor. Pido por favor que coopere, señorita Reyes. Lo siguiente fue un Blair. Me cachearon, sus manos explorando mi cuerpo con una impersonalidad que me hizo sentir como un objeto. Y entonces, el golpe final. ¿Qué es esto, señorita Reyes?, preguntó un agente, mostrando una pequeña botella de cristal, su contenido un líquido translúcido. Un frasco de veneno. La etiqueta era de una letra torpe, casi ilegible, pero clara, veneno. Precaución. Mi corazón se detuvo. Yo nunca he visto eso en mi vida, no es mío, grité, mi voz quebrada por el pánico. Alguien lo puso ahí, alguien lo hizo. La agente simplemente levantó una ceja. Fue hallado en su bolso, señorita. A mi prometido, lo conocía desde la universidad. Habíamos compartido sueños, risas, y la promesa de un futuro juntos, sellado con un anillo que ahora pesaba más que un ancla en mi dedo. Al ver mi arresto, en medio del caos, sus ojos, antes llenos de amor, se encontraron con los míos. Por un instante, vi duda, dolor. Y luego, una sombra de algo más, algo que no pude identificar, cruzó por ellos. Días después, la primera audiencia fue una farsa. Mi prometido, a quien había amado y en quien confiaba ciegamente, estaba allí. No a mi lado, sino en el podio de los testigos, su voz temblorosa, la mirada esquiva. ¿Puedes confirmar que Martina discutió contigo sobre la fortuna familiar y su deseo de que su madre no fuera un obstáculo?, preguntó la fiscal, sus palabras un veneno silencioso. Mi prometido tragó saliva. Sí, lo hizo. Varias veces. El aire me abandonó. No era verdad. Nunca habíamos hablado de eso así. La venganza era mía, sí, pero no el odio por la herencia. Mi prometido había cedido a la presión, había creído la versión de la familia. Sus palabras me atravesaron como puñales, uno tras otro, cada sílaba clavándose en mi pecho y en el último resquicio de esperanza que aún me quedaba. ¿Le confesó Martina alguna vez algún plan para deshacerse de su madre? La respuesta llegó en un tembloroso sí. Cada mentira se sumaba a la pila de pruebas fabricadas. Mi mundo se encogía a las paredes sucias de un calabozo, al hedor a desinfectante y desesperación. La traición, la humillación, la soledad. Mi prometido, mi futuro, mi libertad, todo había desaparecido. Me habían despojado de todo, y la oscuridad de ese pozo se cernía sobre mí, devorándome. Había caído. Y el fondo era mucho más frío, más desolador de lo que jamás pude haber imaginado. Este era el precio de mi venganza. Y, al parecer, apenas había empezado a pagarlo. El eco del sí de mi prometido aún vibraba en mis oídos, ensordecedor, agrio. Pero la farsa no había hecho más que empezar. La sala se llenó de un murmullo expectante cuando la fiscal llamó a los siguientes testigos. No eran extraños, aunque casi lo parecían. Eran el lado oculto de la familia de mi madre, Beatriz, sus propios parientes.
Gente que rara vez pisaba nuestra casa, ahora desfilando con aires de gravedad, sus rostros distorsionados por una falsa aflicción. Primero, mi tío, hermano menor de Beatriz, un hombre al que recordaba ver solo en funerales y bodas, se sentó en el estrado. Su voz, que nunca me había dirigido más de un saludo cordial, ahora resonaba con una convicción que helaba la sangre. Martina siempre fue difícil, comenzó, su mirada clavada en algún punto más allá de mí, como si yo fuera invisible o, peor, una mancha. Siempre tuvo un brillo extraño en los ojos cuando mi hermana hablaba de sus propiedades. La escuché una vez preguntarle a Beatriz, directamente, cuando pensaba soltar las riendas. Una insolencia inaudita para una hija. Cada palabra era un puñal. Yo lo negué con un movimiento de cabeza, pero mi abogada, una mujer de expresión cansada asignada por el Estado, ni siquiera se inmutó. Los abogados de la acusación, en cambio, eran tiburones. Sus preguntas eran trampas bien diseñadas, que no dejaban espacio para la verdad. Desvirtuaban cada hecho, cada interacción familiar, transformando mi preocupación genuina por la salud de mi madre en codicia, mi deseo de independencia en ambición desmedida. Luego vino mi tía, con los ojos vidriosos, interpretando a la perfección el papel de la pariente afligida. Martina nunca fue como mi Beatriz, sollozó. Martina hablaba de liberarse de las cadenas, de tomar lo que le correspondía. Siempre sentí que el amor por su madre era condicional, dependiente de lo que pudiera obtener. Me retorcía en mi asiento, las esposas invisibles de la impotencia apretándome cada vez más fuerte. ¿Libertad? Sí, la quería, pero la libertad de ser yo misma, no la libertad de una herencia. Finalmente, mis primos, Daniel y Sofía, jóvenes que apenas habían compartido una docena de conversaciones conmigo en toda su vida, ofrecieron testimonios igualmente fabricados. Relataron episodios inventados, discusiones sobre dinero que nunca ocurrieron, frialdad y desprecio hacia mi madre. Con mis propios oídos, la oí decir que ya era hora de que su madre sacrificara su puesto, testificó Daniel, con una seriedad que me revolvió el estómago. ¿Sacrificar su puesto? La conversación original había sido sobre la necesidad de Beatriz de delegar más responsabilidad en la empresa familiar para reducir su estrés. Las palabras estaban ahí, pero el significado, el contexto, habían sido pervertidos sin piedad. Los abogados de la acusación eran maestros. Cada una de mis refutaciones era aplastada, cada prueba que intentaba presentar mi abogada, minimizada, ridiculizada. Eran expertos en la manipulación, no solo de la verdad, sino de la percepción. Los destellos de las cámaras fotográficas de los periodistas se disparaban sin cesar, sus flashes cegando parte de la sala. Sabía que afuera, en los periódicos y en las noticias de la noche, mi imagen se transformaba velozmente de una hija afligida a un monstruo sin escrúpulos, una víbora ambiciosa, cruel y despiadada. Podía sentir el peso de la opinión pública, ya formada, ya juzgada, antes de que pudiera parpadear. Me habían despojado de mi prometido, de mi libertad y, ahora, de mi nombre. La vil humillación de ver a tu propia familia, a tu sangre, unirse para clavarte en la cruz de la condena. Mis gritos ahogados de verdad se perdían en el eco de las mentiras que llenaban aquella sala, tan densas que parecían sofocarme. El fondo de este abismo era un lugar helado, oscuro y, para mi horror y desesperación, terriblemente ruidoso con las voces de quienes me traicionaban. Era un precio que aún no podía cuantificar, pero que ya me estaba costando hasta el último aliento. El mazo del juez resonó, un sonido final, brutal, que rompió el delgado hilo de esperanza al que aún me aferraba. Culpable, la palabra latía en el aire, densa, sofocante. No hubo una explosión de gritos, solo un murmullo colectivo, como el susurro de serpientes, y el clic incesante de las cámaras. Mis ojos buscaron a Ricardo, mi padre. Estaba sentado al lado de Beatriz, su rostro pálido, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de cruzar mi mirada. Laura, mi hermana, ni siquiera se molestaba en disimular una sonrisa de satisfacción que se extendía lentamente por sus labios. La sentencia fue pronunciada, despojada de mi cargo directivo en la empresa familiar Cárdenas, multada con una cantidad astronómica que sabía que no podría pagar,
y con mi nombre arrastrado por el fango de la opinión pública. Valeria, escuché a alguien murmurar a mi espalda, seguido de un "es Martina", corrigiendo. Incluso mi propio nombre parecía desvanecerse, siendo reemplazado por la imagen de una traidora ambiciosa que los medios habían fabricado. En la calle, la escena era un circo dantesco. Periodistas se abalanzaban, micrófonos en mi cara, flashes cegadores. Mis abogados intentaron protegerme, pero sus esfuerzos eran inútiles. Asesina, serpiente, la hija que traicionó a su propia madre. Las voces de la multitud me golpeaban, cada insulto una bofetada. Sentí la vergüenza, el escarnio público, como nunca antes. Era una plaga, un paria social de la noche a la mañana. Mi teléfono no tardó en explotar. Mensajes de amigos borrando sus números, invitaciones retiradas, notificaciones de grupos de chat de la universidad donde había sido expulsada. Incluso Daniel, mi prometido, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas, se desvaneció. Un mensaje escueto, frío: lo siento, Martina. No puedo con esto. Mis padres. Es demasiado. No hubo llamadas, no hubo explicación, solo el silencio de su traición. Entendí entonces que todo aquello que creí tener, era una ilusión efímera. En los días siguientes, el aislamiento fue absoluto. Mi apartamento se sentía como una celda. Cada vez que salía, las miradas acosadoras, los cuchicheos, el odio palpable. El cajero del supermercado que me conocía de toda la vida me evitó la mirada. Una madre recogió a su hijo de mi lado en el parque. Era la condena silenciosa de una sociedad que había dictado su propio veredicto. La llamada de Ricardo, mi padre, llegó una semana después. Su voz era apenas un susurro, cargado de una culpa que no entendía si era por mí o por su propia cobardía. Martina, lo siento tanto, hija, dijo, la frase rota. No hubo palabras de consuelo, ni promesas de apoyo, ni una mínima muestra de que lucharía por mí. Tu madre. Laura, dicen que es lo mejor. Para la empresa. Para todos. Su voz se quebró de nuevo. Quieren que firme unos papeles. Para la reestructuración. Tu posición, bueno, ya no existe. La verdad era un puñal. Me estaba despojando de todo, de mi legado, de mi identidad profesional. No te preocupes por el apartamento. Te daremos algo para que te mantengas. Una limosna por mi vida. Papá, mi voz era un hilo de hielo, sabes que soy inocente. Sabes lo que Beatriz y Laura hicieron. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, un suspiro agotado. Es demasiado, Martina. No puedo con esto. Lo siento. Y colgó. En aquel momento, mientras la rabia se mezclaba con la desolación, un frío glacial comenzó a asentarse en mi corazón. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una claridad gélida, prístina. Ya no quedaba nada que perder. Me habían despojado de todo, mi honor, mi carrera, mi amor, mi familia, mi futuro. Era libre. Libre para planear, para observar, para esperar. El abismo ya no era un lugar de terror, sino un trampolín. Respiré hondo. El silencio era mi mejor aliado ahora. Habían subestimado la capacidad de una hija herida de transformarse en algo mucho más peligroso que una víbora. Habían creado un monstruo, y ahora era el turno del monstruo de devorarlos. La cuenta atrás había comenzado. El puñal clavado por la voz de mi padre aún palpitaba. Era un eco sordo que anunciaba el fin de todo. La mañana siguiente, la policía irrumpió en el apartamento. No hubo súplicas, ni explicaciones que valieran. Habían fabricado un caso herméticamente sellado, basado en el testimonio de Beatriz y Laura, sazonado con evidencia adulterada que mis propios abogados, sobornados o acobardados, apenas refutaron. El juicio fue una farsa, una coreografía macabra donde yo era la marioneta sentenciada de antemano. La prensa, alimentada por los comunicados de mi propia familia,
Me pintó como una hija desnaturalizada, una empresaria desalmada que había intentado envenenar a su madre. Las miradas de asco del público y del jurado eran lanzas heladas que me atravesaban. No hubo piedad. La condena, 15 años. 15 años por un crimen que no cometí. El traslado a la prisión de máxima seguridad del Penal de Hierro fue brutal. Esposas apretando mis muñecas, el hedor a desinfectante y sudor, el tintineo constante de las llaves, el eco de los gritos. Aquí no había nombres, solo números. El mío era el 407. Mi celda, un cubo de cemento frío y húmedo, carente de luz natural, con una litera chirriante y un inodoro metálico. Era la encarnación de la aniquilación. Las rejas se cerraron detrás de mí con un estruendo que sellaba mi destino. Los primeros días fueron un infierno físico y emocional. Miradas de desprecio de las demás internas, susurraban envenenadora a mi paso. Los guardias, impasibles, aplicaban el reglamento con una frialdad robótica. Me negué a comer los primeros días, el nudo en mi garganta era demasiado grande como para tragar cualquier cosa. Pensaba en Daniel, en si él, al menos él, se daría cuenta. Pero no. La soledad era mi única compañera. Los días se fundían en noches, las semanas en meses. Ninguna visita. Ni una sola carta. No de Ricardo, ni de Beatriz, obviamente, ni de Laura. Tampoco de Daniel. El mundo exterior me había borrado de su mapa, como si nunca hubiera existido. La familia que me había despojado, ahora me desterraba. Para ellos, yo estaba muerta. Y en cierto sentido, lo estaba. La Martina que conocí, la empresaria ambiciosa, la hija leal, murió en esa oscuridad. Pero de las cenizas, algo comenzó a gestarse. El luto por mi antigua vida se transformó. Las lágrimas se agotaron, y el vacío que dejaron fue ocupado por una rabia helada, una determinación inquebrantable. Esta prisión, este aislamiento total, no me quebraron, me afinaron. Me despojaron incluso de la esperanza, y con ello, de cualquier debilidad. Habían creído que al encerrarme me destruirían. Se equivocaron. Me dieron el tiempo. El tiempo para planear cada detalle, para alimentar el fuego de mi resentimiento hasta que se convirtiera en un infierno. Mientras mi cuerpo languidecía, mi mente, libre de distracciones externas, se convirtió en una fortaleza, un laboratorio de venganza. La cuenta atrás había parado por un momento, solo para reiniciar con una cadencia más ominosa. No era una prisionera, era una semilla sembrada en la oscuridad, esperando brotar y destrozar el suelo que la cubría.